ahorita, aprovechando que ya están ustedes, eh, les pondría el examen como el primer parcial. Va a ser el segundo parcial. Se los pondré el miércoles en la hora de clase. La próxima semana es semana de exámenes, ¿no? De exámenes finales. Pero para nosotros realmente es el segundo parcial. Y les voy a devolver el primer parcial calificado antes de su segundo examen. Entonces lo trato de tener a la brevedad, pues para que lo puedan también revisar. Las tareas pues ya están calificadas y pues nos estaría faltando este segundo examen. Y no sé si haya alguna pregunta. Nah, yo sí, profesor. Bueno, que hable mi compañera primero. Adelante. Ay, Bien. perdón, gracias. Andrea. ¿Cuándo se entregaría el segundo parcial, profesor? Bueno, ustedes me lo van a dar el jueves en la noche y yo creo que en el transcurso de la semana lo estaría calificando. Entonces, para tratar de devolvérselos el fin de semana o empezando la próxima semana. De todas formas, son 2 semanas de exámenes y con eso ya tendrían la calificación final. Ah, ok, muchas gracias. Sí, pero sí este año. Bueno, por decir este año, porque luego abren el sistema para calificar, pero a veces no he checado, pero a veces lo cierran en vacaciones y abren unos días en enero. Entonces, por eso les digo que sí tendríamos las calificaciones este año. No se nos haga más tarde. Gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Sí, yo, nada más era como para ver si, o sea, qué temas iba a abarcar el segundo parcial, es que me perdí en eso. O sea, desde cuál fue el primero. Sí. Bien, bueno, en el primer examen vimos los materiales, las pruebas de muretes, pilas, y hasta donde habíamos llegado, los armados, requisitos de armados de castillos, les puse si se acuerdan, pues un caso así con errores en un castillo y demás. En este caso, en el segundo parcial, sí les puedo pedir, pues que verifiquen la resistencia de las piezas, que propongan resistencias, y sí les voy a pedir algún cálculo de muros con carga vertical, carga lateral. Les puedo pedir cualquiera de estos ejemplos. No, aunque lo podríamos hacer en clase, normalmente los hago en clase y es para hora y media, pero siendo de casa, pues tienen 24 horas, por decir así. Entonces les puedo pedir que hagan una serie de cálculos de varios muros, pero eso, digamos, abarcaría pues hasta lo que estamos viendo el día de hoy. O sea, podría venir hasta lo de hoy. Bien. Ok, gracias, ingeniero. Sí, no, ¿sí, algún otro comentario? Si no, bien, en cuanto al curso, pues cubrimos todo el curso. Realmente, la verdad, podríamos haber visto algunos temas adicionales que siempre tengo en mente, pero pues no, me parece que no hubo mayor problema, que sí cumplimos con el propósito, con todos los temas. Y hoy quiero redondear la parte de diseño, digamos el capítulo de diseño que aquí le llamé capítulo 5, lo pongo a base de un ejemplo. Un ejemplo, pero aplicando el método simplificado. Entonces les voy a explicar el método simplificado y vemos este ejemplo. Y ¿sí hay alguna pregunta? Sí, profe, le quería preguntar si esta presentación igual nos la compartió
o al final de la clase? De hecho, ya ¿O la esta ya subí. no? Ok. De hecho, sí, ya la subí, ya la tienen. Le hice algún cambio y se las voy a actualizar, pero ya la tienen. Vale, gracias, profesor. Sí, muy bien. Bien, entonces les explicaba qué es el método simplificado. Es un método que se permitió usar desde los años 70, pero en el 2017 se decidió quitar. Se quitó de las normas. Entonces, si ya no estaba el método simplificado, que se usaba mucho, había muchos diseñadores, arquitectos, ingenieros que aplicaban el método simplificado y con eso diseñaban construcciones de mampostería. Pero, ¿por qué se quitó? Ahorita se lo comento. Pero en la versión del 2023 se decidió volverlo a tomar, volverlo a permitir, pero para estructuras pequeñas. Si recuerdan, son las que llamamos estructura tipo 2. Entonces, aquí les pongo los antecedentes. El MS, el método simplificado, se eliminó en 2017. La razón es que se consideró, o el comité de las normas consideró que se abusaba mucho de su uso. Es decir, se piden requisitos de sencillez, de regularidad, para que se pueda aplicar. Y muchos diseñadores, pues, tenían edificios que no cumplían y aún así los calculaban con el método simplificado, lo cual pues sí es riesgoso porque si no cumplen con los requisitos, el resultado puede no ser el correcto y podrían ser, pues estar en peligro, ¿no? O no tener la resistencia para soportar sismos. Vean, aquí se comenta que fue incluido desde la primera versión de las normas técnicas, que es del 77, en los casos de en que la rigidez del edificio lo dan muros, y se incluyó en las normas de mampostería porque es la que es completamente depende de muros de mampostería, que de hecho también se podía usar con muros de concreto, pero estaba incluida en la de los muros de mampostería. Se pensó para edificios de baja altura, aunque esta altura es relativa, no más de 13 metros de altura. Con 13 metros, si tenemos entre pisos de 250, aquí caben 5 pisos. Entonces, si bien pues no se pensaba en un edificio alto de 10 pisos o algo así exagerado, pero 5 pisos para mampostería, pues es bastante grande. Y se permitía ahí por varias décadas, desde los 70s hasta el 2017, precisamente pues muchos calculistas o despachos de diseño estructural, pues calcularon con el método simplificado edificios de 3, 4, 5 pisos. Estos edificios deben de tener losas y muros largos en los extremos. Y el método permite diseñar sin tener que hacer cálculos rigurosos. La idea es que se podía hacer a mano, sin computadora, sin modelos complejos, para lo cual se desprecian torsiones, efectos bidireccionales, momentos de volteo y desplazamientos. Es decir, no es necesario calcular desplazamientos ni calcular la torsión del edificio con el método simplificado. Y la distribución de cortantes se realiza en función de la rigidez de los muros. Ahora, eso siempre ha sido, ¿no? Cuando hacemos un análisis estructural, las fuerzas se reparten en función de las rigideces. Pero aquí la hipótesis es asumiendo que la rigidez es proporcional al área, a T. Y esto es verdad y se cumple bien cuando se dominan las deformaciones por cortante. Ya ven que tenemos deformaciones por flexión y deformaciones por cortante. Entonces, en los muros,
Cuando el muro es largo, dominan las deformaciones por cortante y se puede hacer esta suposición. Sin embargo, si hay muros cortos, y aquí se toma un valor de altura entre longitud mayor de 1,33, se hace una corrección y se hace con este factor FAE, es un factor de área efectiva. Entonces, si el muro es corto, con esto se corrige, y si el muro es largo, ya no es necesario corregirlo. Bueno, esta figura está en las normas de mampostería del 2023. Está en el capítulo 12. Se creó un nuevo capítulo. Un capítulo para estructuras del tipo 2, que son las que tienen máximo 2 niveles y un área total no mayor a 250 metros cuadrados. Se pide que estos edificios tengan pues muros de carga que reciban el peso del edificio por lo menos en un 75%. ¿Por qué no en 100%? Se considera que si hay algunas columnas, por ejemplo, en la parte interna, que haya alguna columna que tome carga vertical, se admite que la tome, pero la gran mayoría de la carga, es decir, 75% del peso del edificio, tiene que bajar por muros. Si no cumple con este requisito que aquí está, entonces no se puede usar el método simplificado. Habría que hacer un modelo pues, por computadora, modelando los muros, las columnas, las traves, o sea, hacer el método riguroso. Con esto se puede diseñar un edificio de mampostería confinada o de mampostería con refuerzo interior, y también se podría revisar mampostería simple. Y esto es muy útil para edificios antiguos que se construyeron hace muchas décadas o incluso pues, hace siglos, edificios de la época de la colonia aquí en México. Esto es para la Ciudad de México, pero se podría usar en cualquier parte del país. Edificios de 100 años, de 200 años de mampostería que no tienen castillos, no tienen refuerzo. Se podría usar el método simplificado, pero solo es para revisar. No estaríamos diseñando edificios nuevos de mampostería simple. Digamos, un proyecto nuevo tendría que ser confinado o reforzado interiormente. Se pide que la distribución de los muros sea uniforme, y para ello hay que hacer un cálculo de la excentricidad torsional. No debe ser mayor que el 10% del ancho del edificio. Ahorita vamos a ver este caso en una imagen. Además, debe de tener muros perimetrales cuya suma sea al menos la mitad del ancho de la planta. Bueno, aquí tenemos B. Aquí abajo tenemos está acotado dos distancias B. Una B mínima y una B máxima. Pensando en que el edificio es más o menos rectangular y que se puede definir por dos dimensiones. Y tendríamos el ancho de la planta, pues a menos que sea cuadrado, alguno es más grande que el otro. Bueno, entonces aquí tendríamos un mínimo y un máximo. Pero esta excentricidad, que sería el 10%, sería en cada dirección. La sumatoria de longitudes sería en cada dirección. Y nos pide que la relación de aspecto B máximo entre B mínimo no sea mayor de 2. Es decir, que no sea muy alargado. Y que la altura total entre el ancho mínimo de la base no sea mayor de 1,5. Aquí está la altura total. Si es un piso o si son dos pisos, esta sería la altura H. Y además, se permite solo para máximo 2 niveles, pero se pone una altura también en numérica, 5.5 metros. Aquí dice que no se considera el pretil, es decir, aquí está acotado, y vean que el pretil puede subir 1 metro más, entonces ese no cuenta. Y además
son 2 pisos, pero puede haber un apéndice, un cuartito en la azotea o el cubo de escaleras que suben a la azotea, pero no debe ser mayor del 15% del área de la planta. Si es menos o igual al 15%, pues se considera que el edificio es de 2 pisos. Porque si no sería de 3 pisos, y si son 3 pisos ya no se puede aplicar el método simplificado. Entonces puede haber un pequeño apéndice, así se llama, apéndice. En el vocabulario de ingeniería estructural o de edificaciones, del reglamento de construcción, esto es un apéndice porque sobresale de la parte de arriba. Máximo 2 niveles y un área de no más de 250 metros cuadrados. Y los claros cortos no deben ser más de 4 metros. Bien. Bueno, aquí tengo una nota. Antes se pedía que el edificio no fuera mayor de 13 metros. Justo lo marqué yo aquí. En los años 70 se pidió el método simplificado para edificios de hasta 13 metros de altura. Pero ahora, en el 2023, se pide para estructuras tipo 2 de máximo 5 metros o 5.5 metros. Entonces, este valor ya no se aplica. Aunque hay reglamentos de otros estados, o por ejemplo, el Manual de Diseño Sísmico de la Comisión Federal de Electricidad todavía maneja un método simplificado y maneja estos 13 metros de altura. Bien, entonces, estos requisitos hay que verificar, y si no cumplen, no podemos usar el método simplificado. El requisito de la excentricidad, pues se ve un poquito complicada la fórmula, pero no es difícil, es fácil de hacer. Hay que encontrar el centro de masas. Entonces, el centroide de la losa, como ya lo platicamos en algún ejercicio, sacamos dónde sería el centro de todas las masas del entrepiso. Y ahí pondríamos un origen de coordenadas XY. Y tendríamos coordenadas X de cada muro, de todos los muros paralelos a Y. Y nos pide que saquemos la sumatoria del área transversal por la distancia X. Y se divide entre la sumatoria de las áreas transversales. Esto es como sacar el centroide o la resultante de una fuerza. Realmente, aquí tenemos el área del muro, pero podríamos pensar que es proporcional a la rigidez. Entonces estamos sacando el centro de rigidez en X. Nos va a dar este valor epsilon SJ, digamos algún valor. ¿Unidad de qué? En distancia, en metros, por decir. Y ese hay que compararlo con este ancho B del entrepiso J. Vean que se mide, bueno, si los muros son paralelos a Y, las distancias son X, son paralelos a X, y obtendríamos el centro, la resultante de estas áreas sería la distancia de la excentricidad en X, y se compara con el 10% del ancho medido en X. Todo esto es en X. Y hay que hacer lo mismo en Y. Ya no hay un dibujo así, pero en que intercambiamos las X por las Y. Bueno, y el factor de área efectiva, que hay que multiplicar las áreas de cada muro por su factor, se calcula como 1.33 L entre H al cuadrado, pero tiene que ser menor o igual que 1. No puede tomarse mayor que 1. Es un factor que reduce las áreas efectivas. Si sale mayor, no podemos agrandar las áreas. Tiene que ser reducción. Bien, entonces me regreso aquí. Vean que ya tenemos cómo calcular este factor. Parece complicado, pero no estamos usando todavía computadora o un modelo tridimensional con el SAP o el ETAPS.
estamos haciendo unos cálculos que podemos hacer a mano o los podemos hacer en una hoja de cálculo. Aunque seamos computadora, pero pues es un cálculo sencillo. El otro requisito era que en cada lado, o sea, necesitamos muros, 2 muros en los extremos, cuya longitud sea al menos el 50% del ancho de la planta. Por ejemplo, este muro 3 tiene que ser más del 50% del ancho de esta distancia B. O puede haber varios muros con puertas y ventanas, pero la suma de estos muros tiene que ser al menos 50% del ancho B. Este dibujo, cuando hicimos este dibujo, cuidamos que se cumpliera. Aquí hay ventanitas, pero la suma de los muros, quitando las ventanas, sí es mayor del 50% de esta distancia. Y aquí también, quitando el hueco de puerta, quitando las ventanas, debe de cumplir con el 50% o más. Bien, una vez que sabemos cuál es bueno, que sabemos que cumple el requisito del método simplificado, entonces hacemos la revisión del edificio. Como les he comentado en todo el curso, en mampostería, a mí me parece que el procedimiento de diseño consiste en proponer y revisar. Se propone un material, un espesor de muros, un sistema de refuerzo, y se hacen los cálculos y se ve si con eso cumple. Si no cumple, hay que ver qué hacemos, pero primero hay que proponerlo. Entonces tendríamos, digamos, si tenemos una planta, aquí está muy simplificada, claro. Digamos que el arquitecto nos da puertas, ventanas, posición de muros y demás. Nosotros revisamos en X y luego esto se repite en Y, pero en este dibujo está en X. Esta sería la fuerza cortante, la fuerza sísmica. Y los que están de color, los muros que están de color, pues serían todos los muros paralelos a X. Aquí tenemos cinco muros, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para aplicar el método simplificado, podemos calcular la resistencia de cada muro y sumarla. Vean que aquí tengo la resistencia de la mampostería, donde en vez de tener 0.5 de B' por AT más 0.3 de P, de la carga vertical P, en vez de eso estoy poniéndolo en función de sigma. Sigma es el esfuerzo vertical. Es la carga P entre el área de cada muro. Entonces aquí está como un esfuerzo. Y el área del muro entonces sale de esta ecuación hasta acá, se simplifica, digamos, o se factoriza. Tendríamos el área del muro. Pero aquí metemos el factor de área efectiva, el FAE. Ahora, recuerden que si el muro tiene refuerzo horizontal, que no está prohibido, el método simplificado puede aplicarse y reforzar el edificio o los muros con refuerzo horizontal. Y recuerden que aquí tendríamos el PHFYH efectivo. ¿Cómo ves? Lo vimos. Aquí dice cuantía resistente efectiva de refuerzo horizontal. Hay que hacer el cálculo. Precisamente de eso se trata el día de hoy. Es este ejemplo. Hacer el cálculo y estimar la eficiencia del refuerzo, el eta S. Esto ya lo vimos y se hizo alguna tarea para que se lo tuviera. Bueno, hay un factor K1. Entonces, podemos sumar el área de todos los muros en la dirección horizontal por su factor de área efectiva y multiplicada por estos valores de esfuerzo nos darían la resistencia del entrepiso. Y se verifica si la resistencia del entrepiso es mayor o igual que la fuerza sísmica. Si vemos que sí se cumple,
pues entonces ya cumplió el edificio. Y bueno, nos vamos a detallar, hacer planos, los dibujos, cómo van los castillos o cómo va el refuerzo, especificaciones y ya los planos constructivos, ¿no? Pero si no cumple, pues tenemos que hacer algo. Y pues hay dos opciones: o aumentamos la resistencia o reducimos la fuerza sísmica. En el caso de aumentar la resistencia, lo que se puede hacer es poner mayor área de muros. Una opción es hacer los muros de doble ancho. ¿Se acuerdan que los muros se ponen a hilo? Y con los tabiques, digamos, nos da un espesor. Pero si se ponen a tizón, y esto lo vimos en las primeras semanas de clase, quedaría un muro doble, del doble del ancho que si se pone a hilo. Claro, aumentaría el peso del edificio, la fuerza sísmica puede que seguramente aumentará, pero la resistencia aumenta más, porque aumentamos el área. Entonces, podríamos meter más muros o hacer los muros más anchos. También podríamos cambiar las piezas. Por ejemplo, si usamos un bloque de 12 centímetros, pero no cumple, podríamos usar bloque de 15 centímetros. Y ya también va a aumentar el peso, pero la resistencia aumenta y puede ser suficiente. Otra opción es cambiar el tipo de mampostería. Si estamos usando una mampostería que nos da 2 kilos por centímetro cuadrado, pues podríamos buscar una que nos dé 3 kilos por centímetro cuadrado, o 3,5 o 4 kilos, para que pues se cumpla la resistencia. Y la última opción que les pongo aquí, podríamos cambiar el refuerzo horizontal, poner mayor cantidad de refuerzo. Hasta cierto punto, esto podría ayudarnos a que cumpla. Y volvemos a hacer el cálculo de resistencias, y cuando ya cumpla, pues ya estaríamos acabando con el procedimiento. En cierta forma, esto es lo mismo que vamos a hacer si diseñamos un edificio en forma rigurosa, pero ahí lo modelaríamos por computadora y verificaríamos que cada muro cumpla. Si todos cumplen, pero hay un muro que no cumple, entonces pues hay que volver a repetir el proceso y modificar. Sería el mismo proceso de proponerlo y revisarlo. No cumple, bueno, lo modificamos y lo volvemos a revisar. Tanto con el método simplificado como con un método riguroso, modelado por computadora, pues habría que hacer la revisión. La diferencia es que en el método simplificado podemos sumar todos los muros y tendríamos una resistencia de todo el entrepiso. Y en el método riguroso, cada muro debe de cumplir por separado. Bien, ¿no hay preguntas o alguna duda? ¿Se escucha bien la transmisión? Sí, sí se escucha, profe. Y no tengo duda. Ok, muy bien. Bien, entonces, pues vamos al ejemplo. Digamos, aquí está un poquito la explicación, los requisitos, que son estos. Y bueno, un poco esquemático cómo se aplicaría. Ahora, pues vamos a ver un ejemplo que les preparé. Es una casa A habitación mí de me gustaba nivel. la Rottweiler, ¿eh? Si se dan cuenta, Estaba chida. es la que Era hemos como una estado cubana, pero usando así en el curso para algunas tareas, o algunos ejemplos. Pero incluso la modelamos. Bueno, aquí en este curso no llegué a modelarla con computadora, pero ¿Y sí? vamos a usarlo con el método simplificado. Tenemos bueno, que está en zona 3 de la Ciudad de México, en zona del lago, y vamos a obtener la fuerza sísmica, digamos el coeficiente sísmico. Va a tener una losa perimetralmente apoyada de 10 centímetros.
La altura del entrepiso es de 250, entonces la altura libre es de 240, quitando la losa. Y escogemos usar bloques de concreto de 15 por 20 por 40. Entonces el espesor del muro va a ser de 15 centímetros. Recuerden que los bloques van a tener 20 de alto, 40 de largo, y el primer número aquí sería el espesor del muro. La relación de área neta a área bruta es 0.55, entonces son piezas huecas, tiene que ser mayor de 0.5. Entonces cumple, y este número, este dato lo vamos a usar en los cálculos. Va a tener refuerzo interior, vertical y horizontal. Aún así va a tener dalas en la parte superior, y podemos usar un mortero 1/4 a 3, que sería mortero tipo 1, es decir, lleva una parte de cemento, un cuarto de cal y 3 partes de arena. Bien, entonces ya escogemos el material, el mortero y el tipo de refuerzo. Partimos de un plano a escala, pues de preferencia ya hecho en computadora, y bueno, que cumpla arquitectónicamente con todos los requisitos, porque nosotros ya nos vamos a dedicar a la parte estructural. Este tiene un patio aquí atrás, por eso tiene esta cruz, y el área de la planta pues es de 90 metros cuadrados. Es el área cubierta por losa, es decir, el patio ahí no se incluiría en esta área. Bueno, al ser de un piso, cumple con ser estructura tipo 2, al tener menos de 250 metros cuadrados, y ser del grupo B, es decir, una vivienda, una casa habitación, es una estructura de importancia normal, no es como un hospital, una escuela, que son del grupo A. Entonces, cumple con los requisitos de ser del tipo 2. Y bueno, para el diseño de edificaciones tipo, es que dice tipo 1. Le corrijo aquí, porque está mal. Por eso les digo que se las voy a corregir en algunos cambiecitos, se los voy a actualizar. De todas formas, bueno, ahorita por eso ustedes que están viendo aquí están en la clase, pues este sería tipo 2, ¿no? Para edificaciones tipo 2, lo que pasa es que en el 2023 se intercambió el tipo 1 por tipo 2, el nombre, y me faltó aquí cambiarlo. Pero bueno, es edificación tipo 2 porque la superficie no es mayor de 250 metros cuadrados, no tiene más de 2 niveles, de hecho tiene uno, y no es parte de un conjunto de casas. Entonces, nos permite el reglamento en el capítulo 12 utilizar estos valores simplificados, partiendo nada más de conocer el tipo de pieza, pero sin hacer ensayos de laboratorio. Entonces, como estamos usando bloques de concreto, ya sea huecos o macizos, pero son bloques de concreto, nos permite usar 15 kilos por centímetro cuadrado. Si recuerdan, esto lo vimos también en el capítulo de materiales, ya pues, en la primera parte del curso. Y esta otra tabla para la resistencia cortante, que la vamos a usar para diseñar por sismo. Y aquí todos los valores son de 2 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, entonces, para concreto, bloque de concreto, pues también tenemos 2. Entonces ya tenemos valores para diseñar esta construcción pequeña y que no es de gran importancia, o por lo menos no es como un hospital. Así que de esta tabla tenemos el F'M, la resistencia a compresión de la mampostería, 15 kilos. De la otra tabla, 2 kilos para la resistencia a fuerza cortante. El factor de área neta vale
y pues cuando el constructor busque los bloques, pues tiene que coincidir, porque con esto estamos haciendo todos los cálculos. El mortero, pues, se especifica y en la obra, pues, habrá que pedirle al albañil hacer los morteros con esta dosificación para que cumpla con ser tipo 1. Esta sería la resistencia del mortero. Concreto de relleno, puede tener este valor de 125 kilos por centímetro cuadrado. Da la silosa 200, las barras verticales de castillos. Bueno, no hay castillos. Las barras verticales que van a ir a lo largo del muro van a ser de 4200, y los estribos de las dalas, porque sí hay dalas, es alambrón, y el refuerzo horizontal es 6000 kilos por centímetro cuadrado. Espero que todo esto no les cause ya ninguna duda, porque lo vimos en el primer parte del semestre. Y luego, pues necesitamos hacer un análisis de las cargas. Ya había platicado un poquito y les había mostrado estas figuras. Estoy usando el mismo ejemplo, entonces pues las incluí para tenerlas a la mano, ¿no? Aquí tenemos carga muerta de la azotea, 452 kilos por metro cuadrado, y el peso promedio de los muros, 283 kilos por metro cuadrado. La carga viva de azoteas para sismo, o sea, por fuerza accidental, es de 70, y para carga máxima de 100 kilos por metro cuadrado. Aquí tenemos ya la suma de carga muerta más carga viva de azotea, que es lo que tenemos. Carga muerta más carga viva, esta es media, esta es viva accidental y esta es viva máxima. Aquí, en esta tabla del medio, no tiene factor de carga, dice sin factorizar. Pero, por si se necesita, aquí se está calculando con factor de carga que vale 1.3 para cargas muertas, 1.5 para cargas vivas, y bueno, para sismo valdría 1.1. Entonces, estos serían los valores ya con factores. Necesitamos el peso del edificio, en este caso de la casa. Entonces tenemos 90 metros cuadrados y una carga uniforme para sismo de 522 kilos por metro cuadrado. Me regreso aquí, vean, aquí está, esta es carga muerta más carga viva accidental de azotea. La accidental se usa para el caso de sismo. Entonces son 522.5 y aquí tenemos 522.5. Bueno, este factor vale 1, entonces nada más se multiplica el área por la carga uniformemente repartida y se divide entre 1000 para que nos dé toneladas. Son 47 toneladas. Estoy redondeando para no decir tantos decimales. Aquí no hay pretiles, pero si pusiéramos tantos metros de un pretil en la azotea, podríamos calcular su peso. Y los muros son 59 metros de muro de 240 de alto. Y esto es lo que pesa el metro cuadrado. Entonces, de 47 y 40 son 87 toneladas. Eso es lo que vamos a tomar para sismo. Este no tiene factor, aquí dice sin factor. Lo vamos a usar más adelante. Y aquí está el peso total como para la cimentación. Pero este sí está usando la carga viva máxima. Aquí está. Carga muerta de azotea y carga viva máxima en azotea. Y el peso de los muros igual. Pero aquí está el factor de 1.3 para cargas muertas, 1.3 y 1.5 para cargas vivas. Entonces estas 118 toneladas se usarían para diseñar la cimentación y estas 87 se usa para la revisión por sismo. Bueno,
Aquí está. Aquí ya está por el factor de carga. Me lo voy a saltar para venir acá. Aquí dices, tengo la longitud de los muros. Uno tendría que hacer el plano, ya les dije, a escala. Ahorita vamos. Y numerar los muros, como lo hemos hecho en alguna tarea. Y después hacer una lista. Poner nuestros muros, su longitud. Y aquí tendríamos la longitud total de muros en X y de muros en Y, que sumarían 52 toneladas. Digo, 52 metros de muro. Aquí le estoy quitando el muro 19 y el muro 17, que son del patio. Serían muros no estructurales, entonces ahorita no los voy a considerar. Y estos 52 metros, si me regreso aquí... bueno, es que aquí son 59 metros. Considerando, es que 34 y 24, 34, 3 y 24, 7, serían 59 metros. Ese sería el peso para el sismo. No, pero yo sí quiero que le aprenda. Sí, aquí son sin tomar el patio, y aquí es tomando el patio. Bien. Cualquier duda, pues me comenta. Ahora, la fuerza sísmica, ¿de dónde la obtenemos? Para la Ciudad de México, el reglamento de construcción tiene un software que se consulta en línea. De hecho, aquí arriba se ve la dirección de la página web. Uno entra y se registra. Hay que darse de alta, le dan usuario y contraseña. Y después podemos, en el mapa de la Ciudad de México, colocar un punto o buscar una dirección o hacer un acercamiento, porque es un mapa dinámico del Google, y ubicarle el predio y ahí marcar, y entonces pedirle el espectro de diseño. Esto pues es una gran comodidad actualmente con un sistema de cómputo. Nos pide un factor por hiperestaticidad que puede valer 0.8, 1 o 1.25. ¿Qué revisión vamos a dar? Ya sea el sismo base de diseño o el sismo infrecuente. Para estructuras del grupo B, usamos el sismo base de diseño. Para estructuras del grupo A, revisamos el sismo infrecuente. Y aquí nos pregunta si queremos un amortiguamiento distinto a 0.05, o sea, el 5%. Normalmente lo dejamos en 5%, digamos, como dice aquí. Si es diferente, le decimos que no. Entonces nos quedamos con el 5%. Y nos pregunta si es estructura de mampostería. Entonces le ponemos que sí. No te veo, chicas. Estructura de mampostería. Aquí cambia un poquito la forma del ya que tenemos todo, acá abajo hay un botón para quitarlo y nos manda la información numéricos del espectro. Este sería el espectro elástico y se reduce por sobreresistencia para obtener el espectro elástico para Q igual a 1. ¿Qué es este rojo? Espero que lo vean donde tengo el cursor. Entonces, este es con Q igual a 1 y nos da con Q igual a 2, a 1.5. Vean que se reduce porque se divide entre Q. 1.5, Q de 2, Q de 3 y Q de 4. Entonces nosotros vamos a escoger cuál vamos a usar según el tipo de material, que para nosotros es mampostería hueca, y lo tengo aquí. El peso del edificio fueron 87 toneladas. Me regreso un poco, un poco por acá. Aquí está el peso, pero ya con factor. Sería este dato, sin factores. 87.04 toneladas. Entonces, 87.04. El factor de carga es 1.1.
del espectro nos da un coeficiente sísmico. Yo lo puse en una parte de la ciudad, pero ustedes, ya que hagan un proyecto, pues escogerían el predio donde tienen que diseñar. Aquí el coeficiente vale 1.22. Este es 1.22 veces la Cámara, pues. ¿Ya te vas entonces? aceleración de la gravedad. Como es pieza hueca con refuerzo ¿vas a entrar a interior, la biblioteca? nosotros, este sí es un tema del curso, ¿Vas tenemos a que entrar? escoger la Q y nos dice, lo vimos en el... normalmente vale 2. Sí puede cambiar un poco, habría que ver la norma de sismo, pero normalmente tomamos el valor de 2. Y entonces el cortante basal se calcula como el coeficiente sísmico entre Q' por R. Y esto va a multiplicar el peso del edificio. Entonces 1.22 por 1.5, entre 1.5 por 2, nos da 0.4 del peso del edificio. Y como pesa 87 toneladas, esto nos da 35.5 toneladas. Ahora, este es el cortante basal nominal, pero el cortante último hay que multiplicarlo por el factor de carga, que vale 1.1. Y nos da 39 toneladas. Bien, aquí hicimos el cálculo. Como es un solo piso, el cálculo de fuerza con el método estático es directamente obtener este valor. Si tuviéramos 2 pisos o más pisos, hay una fórmula para repartir las fuerzas en la altura. Pero en este caso, como es un solo piso, pues ya directamente tenemos la fuerza sísmica. Y esta se va a aplicar tanto en X como en Y. Entonces tiene que resistir los muros en X y los muros en Y. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, como les he comentado varias veces, el tema de ingeniería sísmica es un curso completo, ¿no? En la carrera. Y en diseño estructural también deben de ver el cálculo de sismo. En este caso, pues, como que obteniendo el espectro y calculando aquí con la Q sí depende del tipo de material y es donde nos toca. Y este cálculo es rápido, es sencillo y ya tenemos la fuerza sísmica. Bien, ahora necesitamos pues la carga vertical. Si reconocen esto, sería un análisis de áreas tributarias. Yo les enseñé que se podía modelar la losa con elemento finito, con computadora y así obtener la fuerza en cada muro, la carga vertical. Pero como estamos usando el método simplificado, pues asumimos que no queremos usar computadora, porque si lo modeláramos con computadora, pues mejor hacemos el análisis riguroso y no estaríamos usando el método simplificado. Bueno, entonces yo les puse aquí este análisis de las áreas tributarias, y aquí está, digamos, el muro 1 es todo este borde, pero incluyendo este triángulo amarillo y este trapecio amarillo. Todo este muro desde aquí hasta acá tiene 17 metros cuadrados, o el muro 16, pues le toca aquí, como hay una puerta, aquí digamos, este rombo se recorta, se le quita la esquina, y en fin, se calculan cada una de las áreas tributarias para cada muro. Y como ya sabemos el peso de la losa, el peso de la azotea, y No vamos a terminé de calcular leer. el Nada más peso quería que propio de leyeras cada esta parte. muro, vamos a tener Amar y las Baby cargas. arriesgarse. Ay, Bien, sí. a continuación pasamos a la, bueno, para el cálculo de la resistencia necesitamos saber cuánto acero le vamos a poner. Entonces, esta figura la vimos ya, en donde
le ponemos un área de acero horizontal y un área de acero vertical a cada cierta distancia. El área de acero vertical a cada SB, una distancia SB, y el acero horizontal a cada cierto número de hiladas, que sería SH. Recordamos que SH no debe ser mayor de 6 hiladas o 45 centímetros. La separación vertical, 6 veces el espesor u 80 centímetros. Y con el área y la separación y el espesor de muro, se calcula la cuantía horizontal pH y vertical PV. Y la cuantía horizontal por su esfuerzo de fluencia FY debe ser mayor de 3 kilos, la vertical por el FY debe ser mayor de 3 kilos, pero la suma de las dos debe ser mayor de 8 kilos por centímetro cuadrado. En estructuras tipo 2, el espesor mínimo es de 10 centímetros. Ay, aquí dice otra vez tipo 1. Déjenme corregirlo porque si no lo corrijo, ahorita se me olvida. En estructuras tipo 1, ahora sí las grandes, de muchos pisos o de importantes, se pide 12 centímetros mínimo. Pero en estructuras tipo 2, que son las pequeñas, se permiten 10 centímetros. Bien, como tenemos 15, pues cumple. Y H entre T debe ser menor de 25 veces, y en este caso sin problema cumple. Entonces tenemos que proponer las cuantías de acero. Recuerden, ya vimos el tema de refuerzo, bueno, la resistencia de muros con refuerzo horizontal. El producto pH por FYH hay una cuantía mínima que no puede ser menor de 3 kilos. O sea, la cantidad mínima son 3 kilos 15 por FNM por F'M, y debe ser mayor de 3 kilos, porque no puede ser que la máxima sea más pequeña que la mínima. Entonces, si este cálculo da menos de 3, hay que tomar 3. Y justamente eso ocurrió. Punto 15 por punto 55, el valor FNM lo vamos a tomar como el FAN, pero luego vamos a corregirlo. Entonces, punto 15 por punto 55 y por 15 kilos de resistencia a compresión da 1.24, que es menor de 3. Entonces, tomamos 3 como cuantía máxima. Entonces, la mínima son 3 kilos y la máxima son 3 kilos. Bueno, pues entonces hay que buscar una cantidad de acero horizontal que sea aproximado a 3 kilos, pero no por debajo. Tiene que ser 3 o un poquito más. Y aquí se tomaron 2 barras o 2 alambres de 3/16 de pulgada a cada 2 hiladas. Aquí están los cálculos, es el área de cada alambre. 2 alambres son .356 centímetros cuadrados. Y la altura de la hilada es de 20 centímetros, lo cual cumple con los requisitos de la norma. La cuantía de acero es el área de acero entre SH por T. Y aquí están los números, ustedes los pueden ver con calma. En los apuntes los pueden repasar. Nos da este valor 00059, que multiplicado por 6000 da 3.56, que es mayor de 3 kilos, entonces cumple. Entonces ya encontramos, bueno, aquí les pongo como si le atináramos a la primera. Probablemente empezamos a tantear primero un alambre o un alambre más delgado, o cada hilada, cada 2 hiladas. No podría ser cada 3 hiladas, porque nos pasaríamos de altura. Lo máximo puede ser cada 2 hiladas para que sean 40, que sean menos de 45 centímetros. Y poniéndole suficiente acero, encontramos el valor que cumpla y que sea cercano a 3, que es la cuantía mínima. Aquí estamos haciendo parte del diseño ya del edificio.
Bien, ahora, bueno, aquí me falta, déjenme pasar a esta primero. Nos dice la norma que el refuerzo vertical debe colocarse 2 barras en celdas consecutivas en extremos, en intersección de muros, en aberturas, como puertas y ventanas, y a no más de 3 metros de... Si el muro es muy largo, a máximo 3 metros. Entonces, 6 veces el espesor son 90 centímetros, pero tampoco debe ser mayor de 80 centímetros. Por lo tanto, esta es la que rige, cada 80 centímetros. Y podríamos empezar probando, aquí sí hice una iteración y no cumplió. Probé una barra del número 3 octavos de pulgada, cada 80 centímetros. Vean que el área de la de 3 octavos es 0.71, entre 80 por 15 es 0.0059, por 4200, que es el FY del acero, pues da 2.5, pero eso es menor que 3. Entonces no cumple, desde aquí ni siquiera cumple con los 3 kilos. Pero si recuerdan, no solo debe cumplir con 3 kilos, sino que la suma del horizontal más el vertical debe de ser mayor de 8.4. Si el horizontal ya da más o menos 3, entonces hay que ver cuánto nos falta. Y toda esa cantidad hay que darla con el vertical. Bueno, este es 8.4 menos 3.6. ¿De dónde está el 3.6? Pues aquí está, 3.56. Es el refuerzo horizontal. Nos pide 4.8 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, vean que aquí le empecé a tantear. Una barra del número 3, como no lo puedo poner a cada 80, lo pongo a cada 60. Me da esta cuantía y multiplicado me da 3.3. Ya cumplió con los 3 kilos, pero todavía no cumple con los 4.8. Podríamos hacerlo a cada 40 centímetros, pero mejor cambié a una del número 4 a cada 60. Se hace el cálculo, me da 0.00141 y multiplicado por 4200 da 5.9. Ahora sí cumple. 5.9 es mayor que 4.8. Entonces, ya tendríamos que lo horizontal cumple, que es 3.6, el vertical cumple y la suma del horizontal y vertical cumple. Bien, todavía no hemos hecho un cálculo de resistencia, pero ya tenemos la cantidad de acero que mínimo que está cumpliendo horizontal y vertical. Bueno, ahora sí me regreso a esta gráfica. Les dije que podíamos poner el acero cada 80 centímetros, o cada 60, o cada 40 centímetros. Vean que va de 20 en 20. Eso es por el tamaño del bloque. Recuerden que el bloque tiene 40 de largo, que es la medida nominal, con todo y junta. Y si ponemos una varilla y dejamos un espacio vacío y a la siguiente la reforzamos, estaría a 40. Si dejamos 2 huecos, quedaría 60. Si dejamos 3 huecos vacíos, quedaría 80. Y con 4 huecos ya quedaría 1.20 y así sucesivamente. Entonces, tenemos que movernos de 20 en 20 centímetros. No podríamos ponerlo a 55 o a 42 centímetros. ¿No? Realmente no se puede. Tenemos que irnos a estos tamaños modulares y para eso hacemos este pequeño análisis gráfico viendo esas distancias. Por eso escogí 60 y ya me quedé con 60 centímetros. Bien, aquí el factor FNM lo estoy calculando aproximadamente suponiendo 1,5 pieza a la que le restamos 2 huecos.
Entonces, es el área bruta de un bloque multiplicado por 1,5 porque es 1,5. Y aquí está la fórmula, esta es la importante. Este factor de área neta, pero del muro con celdas rellenas, se calcula restándole al muro los huecos. Se divide entre el área total del muro. En cierta forma es equivalente al factor de área neta de una pieza. Pero ahora es de todo el muro, considerando las piezas rellenas. Bien, entonces aquí tienen el cálculo. El resultado es 0.7 y la cuantía máxima se vuelve a verificar, pero se ve que sigue rigiendo 3 kilos. Bien, entonces nos quedamos con esos 3 kilos por centímetro cuadrado. Este es el resumen. Horizontal, 2 alambres de 3/16 a cada 2 hiladas. Cumple con los requisitos. Ok. Se calcula y me da más de 3 kilos. Ok. Es un poco mayor que la cuantía máxima, pero no importa. De hecho, no podríamos atinarle a 3 kilos exactos. Entonces tiene que ser un poquito arriba de 3 kilos. Y aunque sobrepasa la cuantía máxima, lo que se hace es que al calcular, pues nos quedamos con 3 kilos. Luego el refuerzo vertical es una barra del número 4 a cada 60. Y aquí están, es el mismo cálculo que ya hicimos, nada más que aquí lo puse todo en una sola gráfica. Y la suma del horizontal y el vertical cumple. Finalmente nos pide dos barras en celdas consecutivas. Entonces también las vamos a poner con barras de media pulgada, o sea, del número 4, para que sea congruente, como le pongo aquí, para que tengamos todo el acero, todas las barras verticales del número 4, para no combinar del 3 y del 4. Bien, ahora ya tenemos, fíjense que este es como un repaso del cálculo, bueno, en este caso la propuesta de refuerzo horizontal y vertical. Y ahora la resistencia a carga vertical. Todavía no hemos verificado si la casita con este acero y estos muros cumple la resistencia por sismo y por carga vertical. Entonces, si recuerdan, esta es la fórmula, la deben ya de conocer, ya hicimos tareas y demás. Es la resistencia a carga vertical. Y cuando tenemos mampostería con refuerzo interior, no debe ser mayor de 1.25 veces este cálculo. Entonces, este 25% de F'M, si lo calculamos, da 3.75. Y si consideramos el porcentaje de acero vertical, que aquí sería 4.44, vemos que esta cuantía es mayor que esta. Entonces, esta es la que rige. De estas dos, ¿cuál es la menor? Siempre va a ser, para esta mampostería de este ejemplo, nos va a tocar que en todos los muros este lado es el que rige. Entonces lo podemos usar ya directamente. Después, el factor de excentricidad nos permite la norma usar 0.6 para muros externos y 0.7 para muros internos. Entonces lo aplicamos. Y aquí estoy sustituyendo 1.25 por 0.6, que es el factor de resistencia, por 0.6 para muros de borde, es el FE, y 15 kilos es el F'M, que lo sacamos de la tabla del capítulo 12, y por el área del muro. Entonces nos queda una fórmula que podemos aplicar a cada muro. Ya nada más hay que multiplicar por el área del muro. En muros internos, compárenlo y es la misma fórmula, pero lo que cambia es el 0.7, que es el factor de excentricidad y esbeltez.
Entonces ya nos queda una fórmula para muros de borde y otro para muros internos. Y aquí hay un ejemplo con el muro 1 de la casita. Tiene 18,000 centímetros cuadrados porque está muy largo, tiene 12 metros de largo. Y usando la fórmula simplificada, nos da 123 toneladas. Esa es la resistencia de este muro. Ahora, hay que compararlo con la carga actuante. Para la carga actuante necesitamos las cargas verticales. Aquí ya tengo el factor de carga, por eso es última, en azotea y el peso del muro. Y el área tributaria. Necesitamos el área tributaria, pero ya la vimos. La sacamos aquí. Aquí está. El muro 1 tiene 17.16 metros cuadrados. Bien. Entonces, ese sería el cálculo aquí por el peso de la azotea más el peso propio del muro. Y esa es la carga última que debe de resistir. Entonces comparamos la resistencia con la fuerza actuante y si es mayor o igual, cumple. Y aquí les pongo como un resumen la tablita. Recuerden que eran 19 muros. El espesor, la longitud de cada muro, el área. Aquí lo pongo verde, 18,225, porque es este ejemplo, 18,225. Y bueno, aquí da 123 toneladas. Pero esa es la resistencia. Pero la carga última, tomando el área tributaria de 17.16 metros cuadrados, el peso propio y la carga de la azotea, me dan 23 toneladas. Vean que tenemos una carga de 23 toneladas y resiste 123. No, pues resiste como 5 veces más. El siguiente muro es un muro cortito de 1 metro, 1,10, y su carga es de 1.8 toneladas, es muy, muy pequeña. Y ese murito resiste 11 toneladas, pues también como 8 veces. Entonces cumple. Y así vamos revisando cada uno de los muros. Entonces, todos cumplen y pues no es muy difícil que ocurra esto. Por carga vertical, un solo piso, no hay problema. El problema es cuando ya son muchos pisos. Algunos muros pueden estar muy, muy cargados. Bien, entonces con esto ya se verifica la resistencia a carga vertical con el método simplificado, que más bien era bajada de cargas y cálculo de resistencias. Ahora vamos para terminar, a la resistencia a fuerza cortante. Esta es la fórmula que usamos. Y si tenemos acero, nos permite usar esta fórmula para el acero y se suman las dos. Usar el factor de área efectiva. Nos lo pide para el método simplificado. Aquí está el factor de área efectiva y hay unos ejemplos. Bueno, ustedes los pueden comparar, los pueden recalcular. Debe de tomarse siempre no mayor que 1. Y ahí viene otra simplificación. Esta es ya la última simplificación. En vez de calcular esta fórmula, que es un poco complicada, aunque ya tenemos la hoja de cálculo que hicimos en clase, pero como estaba complicada, lo que se incluyó en el capítulo 12 es una simplificación considerando las resistencias a compresión. Y llevó a esto. Vean, en vez de usar esta fórmula, directamente usamos 0.5 de FR por AT si son piezas huecas. Entonces ya no hay que calcular la cuantía efectiva ni la eficiencia eta. Ya nada más es 0.7 por el área de cada muro por 0.5. Incluso aquí les pongo 0.7 por 0.5 es 0.35. Entonces nos queda todavía más compacta. Para que sea válida esta fórmula, tenemos que cumplir con cuantías mínimas de refuerzo horizontal y refuerzo vertical. Ya lo logramos, ya cumplen.
Así que ya podemos usar esta fórmula simplificada. Bien, aquí para el muro 1 les pongo el ejemplo del cálculo de la resistencia de la mampostería. Bueno, aquí está hasta con color el área del muro, con otro color, el rojo es la resistencia de la mampostería. Y se llega a 14 toneladas. Aquí dice 38, pero es para verificar cuál de estos dos es el que rige. Entonces son 14 toneladas. Y la fórmula simplificada del refuerzo horizontal me da 6 toneladas. Entonces 14 más 6 son 21 toneladas. En este caso, el factor de área efectiva vale 1, porque el muro es muy largo. Bien, y entonces aquí están las 21 toneladas. Aquí les puse como tabla, y estas fórmulas pues las pueden meter en una hoja de cálculo. El factor de área efectiva, la resistencia de la mampostería y la resistencia del acero. Y multiplicadas por el factor de área efectiva me dan estas toneladas. Y aquí vemos la suma. Aquí sumamos toda esta columna y todo el entrepiso en dirección X resiste 51 toneladas. Eso es en X. Y este es en Y. Aquí, bueno, espesor, longitud de muros, área tributaria, para obtener la carga sin factor, la carga P, el área del muro, factor de área efectiva, y finalmente hacemos el cálculo y da 29 toneladas. Entonces, ¿cuál sería el veredicto? En dirección X, todos los muros de la planta con el método simplificado resisten 51 toneladas. Es mayor de 39, entonces cumple. Muy bien, ahí vamos bien. Pero en dirección Y solo resiste 29 toneladas, que no cumple, es menor de 39. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que esta casa con el método simplificado no cumple. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, podemos calcularla en forma rigurosa. Podríamos usar la computadora y modelar los muros como columna ancha o con método de elemento finito y hacer el cálculo más riguroso. O podemos usar piezas de mayor resistencia, pero entonces ya no las podemos tomar de las tablas, sino que tendríamos que buscar un fabricante que tenga piezas que den mayor resistencia cortante, y pues cuando el que construya tendría que conseguir esas piezas. Y nosotros repetiríamos los cálculos y verificaríamos que ahora sí cumpla con la resistencia. Incluso si aumentamos la resistencia a compresión, también va a haber una cuantía máxima un poco más alta y podríamos meterle más acero horizontal. Ese refuerzo horizontal nos va a aumentar la resistencia cortante. Y bueno, la última posibilidad es hacer el cálculo de la fuerza sísmica más riguroso, porque podríamos tener un cortante un poco más bajo. En conclusión, podríamos, ya si no cumple con el método simplificado, pues hay que hacer el método riguroso y ver si cumple. Porque el método simplificado tiene muchas opciones que se van del lado conservador. Por facilidad, quedan muy sobradas, digamos. Entonces, si cumple, perfecto. Ya sabemos que queda muy sobrado con armados mínimos. Pero si no cumple, pues nos toca hacer un cálculo riguroso. Bien, y entonces con esto terminaríamos este tema, y pues también pues el curso. ¿Alguna pregunta de este tema o alguna pregunta del curso?
No recomendable cuando es contenido. Pues, como les digo, les voy a actualizar la presentación. Encontré un par de errorcitos, pero ahí están los cálculos, los pueden usar de guía. El ejemplo es con un método simplificado, pero la secuencia se puede seguir también para un modelo riguroso, como lo hicimos cuando modelamos el edificio con computadora, pero ahí habría que sacar todos los cortantes y revisar muro por muro que cumpla con la resistencia cortante. Y pueden usar las hojas de cálculo que ya estuvieron elaborando en las tareas para revisar fuerza cortante, resistencia vertical y diagrama de momento a flexocompresión. En el método simplificado no se revisa la flexocompresión. Es una de las facilidades del método. Tampoco se revisa si hay torsiones. Si cumple con los requisitos básicos, se asume que no va a tener problemas de torsión. Bien. No sé si algún último comentario. ¿Están conectados? A ver, sí, Susana, adelante. Sí, justo nada más era mi pregunta, si este tema sí va a abarcar el último examen, ¿verdad? Podría, o algo parecido. Les puedo poner a mampostería confinada con castillos, o algún muro con refuerzo interior. Se parecería a este tema. No les voy a pedir que diseñen una casa, porque ese sería un proyectito, pero no es para un examen, sería para muchos días más. Pero sí, podría ser, pero ya tienen los apuntes. Ok, sí. Bueno, pues no quiero sonar un tono de despedida. Vamos a seguir en contacto. Les voy a plantear el examen final. Bueno, no es examen final, el segundo parcial. Les tengo que devolver el primer parcial. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues me pueden escribir un correo. Ya tienen las calificaciones, pues de las tareas ya están completas. Y bueno, con eso estaríamos terminando el semestre. Y yo les pongo en aquí en el Classroom cualquier aviso, cualquier información, y ahí les voy a poner las calificaciones finales cuando ya las suba yo a las actas. Pues yo les pongo la lista, pues para que ya estén enterados de su calificación. Y como siempre les devuelvo, el Classroom les avisa que se les calificó ya las tareas y por supuesto los exámenes. Bueno, pues agradezco pues todo este semestre de su atención y pues buena suerte y adelante con sus estudios. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, estamos en contacto. Gracias, profesor. Hasta luego.